Trazos y letras. Somos cultura. Les saluda Adriana Jiménez en la recta final de nuestro mes patrio. Bienvenidos a Trazos y Letras, Somos Cultura. La divulgación y la difusión cultural es una función sustantiva de nuestra casa de estudios. También es una tarea formativa necesaria para toda la sociedad. De ahí que nuestro tema de hoy se titula Reporteros Culturales en Tabasco. Vamos a ver la siguiente cápsula introductoria y enseguida regreso con ustedes. El periodismo cultural, más que una rama del ejercicio, encuentra su origen en la propia génesis del oficio. La historia del periodismo es, por tanto, la historia del periodismo cultural. El periodista cultural es capaz no solo de difundir el hecho, sino de divulgarlo. Lleva a las masas a un nuevo grado de comprensión de las bellas artes. Ezra Pound, poeta, músico y crítico estadounidense, decía: "Poetry is news that stay news", entendido como la noticia está en el poema, en lo que sucede en el poema. México ha sufrido reveses en su historia del periodismo cultural, momentos oscuros, artistas que abandonan el oficio por las armas, hasta la sufrida indiferencia colectiva hacia el arte y la inclinación al espectáculo. El periodismo tabasqueño dejó el anonimato nacional años antes del periodo juarista, gracias a la ayuda de los periodistas como Acario Centella y Manuel Sánchez Mármol, ambos oriundos de Cunduacán, fundadores del periódico El Decidente en 1865. César Manuel Santos Fajardo, investigador y escritor, aproxima a los 179 años la historia del periodismo tabasqueño, partiendo de Francisco Santamaría, destacado intelectual y político mexicano, quien fue gobernador de Tabasco, egresado del Instituto Juárez, hoy Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, e impulsor de la educación y el arte. Manuel Mestre, Bernardo del Águila Figueroa y Santiago Ocampo son algunos de los poetas, periodistas y escritores propulsores del periodismo tabasqueño en el siglo XIX. Igualmente, la figura de Isodoro Pedrero Totosau, conocido como el monstruo del periodismo, ganador del Premio Estatal de Cuento en 1997 y Premio Estatal de Periodismo en 1983, es uno de los principales promotores del periodismo narrativo. La historia del periodismo cultural sigue reescribiéndose. La tinta continúa su lucha a muerte contra la indiferencia y el espectáculo banal en una sociedad cambiante que ofrece nuevos y mayores retos para el periodismo cultural. Guión Walkiria Chi Balan. Escriba sugerencias y comentarios a los teléfonos y correos electrónicos que aparecen en la pantalla. Algunos de los temas que usted nos ha enviado ya formaron parte de nuestra programación. Ahora presento con gusto a los invitados que charlarán esta tarde. Brenda Noemi Parra Luis, Paola Telles, Alicia Mateo y Esdras Cruz. Buenas tardes, maestro Hugo Angulo. Vamos con usted y adelante con el diálogo. Buenas tardes, muchas gracias Adriana por tu presentación, gracias Walkiria por ese estupendo guión, la investigación que realizaste. Esto es Trazos y Letras, Somos Cultura, gracias por acompañarnos una vez más en este martes de cultura aquí en nuestra casa de estudios. El tema es los reporteros culturales de Tabasco y con tanta experiencia aquí en este estudio voy a presentar a nuestros invitados. Esdras Cruz, del diario Presente, con 15 años de cobertura en espectáculos y cultura. Alicia Mateos Barroso, del diario PM, Posterior Meridiano, y también reportero independiente, 18 años de experiencia. Alicia, muchas gracias. Esdras, bienvenido. Gracias. De la misma manera, Brenda Noemí Parra Ruiz, que trabaja en la cobertura periodística del Instituto Estatal de Cultura, con 6 años de experiencia como reportera cultural. Y finalmente, Paola Telles Hernández, también de Diario Presente, 6 años de experiencia en cultura. Ahorita ya está incursionando en el periodismo digital o en el manejo de las redes. Bienvenidas ambas,
Bienvenidos todos a este programa. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Es un desafío realizar periodismo cultural para ustedes? ¿Lo es? A ver quién empieza con el... Primero las damas, ¿no? Las damas primero. Adelante. Bueno, considero que ejercer el periodismo cultural es una rama muy importante del periodismo. Ciertamente sí es un desafío porque implica un trabajo realmente, o sea, no es nada más de llegar y cubrir eventos y ya, sino es un trabajo de investigación también, donde se utiliza mucho el análisis, la reflexión y sobre todo el saber elegir, seleccionar la información que uno requiere o que uno piensa que puede llegarse a publicar, ya sea en un periódico o se llegue a transmitir en televisión, en radio. O sea, sí implica, es un desafío, claro que sí, porque pues como toda disciplina requiere de estudio también y de mucha dedicación, de responsabilidad, sobre todo responsabilidad, porque no es nada más emitir o transmitir una información al ahí se va, sino que debe de tener todo un trabajo. La práctica hace al maestro y yo me pregunto si ustedes en algún momento se han sentido que en ese desafío del que se hablaba han caído quizás en la comodidad, o sea, ya es tan fácil, ya es tan cotidiano, ya es del diario ese trabajo que de pronto ya no represente un reto para ustedes. Hoy en día realmente estamos, la cultura en Tabasco por lo menos está viviendo un desafío, pero el periodismo cultural aún más. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que el periodismo, o por lo menos los periódicos, están bajando su circulación. Muchos de ellos por economía también han tenido que reducir sus espacios en sus secciones culturales. Y incluso hay unos que los han desaparecido, no han considerado como importante esa parte de la información en materia que se le conoce como información soft, o sea, suave. Y bueno, pues los espacios de difusión se han reducido en ese sentido y es ahí en donde prácticamente pues los artistas han encontrado esa manera de poder dar a conocer su trabajo, ¿no? Y también el trabajo que tenemos nosotros como promotores, que somos en realidad eso igual, como de difundir esa información, el quehacer artístico realmente se ha cerrado mucho. A lo mejor coinciden con Alicia en esto de no solo entenderse como periodistas o reporteros culturales, sino como promotores culturales. Sí, claro. ¿Sí coinciden? A ver, sí. Esdras. De hecho, lo importante, creo que uno de los desafíos es darle eco a esas voces, sobre todo los artistas independientes, que son los que menos focos y reflectores tienen, que igual a veces se les invita a que nos visiten en las mismas instalaciones, que nos contacten para que podamos tener esos diálogos con ellos y difundir los trabajos que hacen. En Tabasco ahorita hay jóvenes que independiente han hecho proyectos importantes como, aunque ya aburre yo decirlos y que fuera promotor, pero es que sí, los de Teatro en 30 son unos chavos de una iniciativa muy particular, sin apoyo de instituciones, es algo de que el que lo organiza puso pues su escuela de danza, adaptaron varios cubículos para hacer obras de teatro en 30 minutos y una modalidad que empezó a crecer y la gente ahorita pues ya visita, van para 10 temporadas, acaban de velar la placa este fin de semana y la gente está reaccionando a ese movimiento que ellos hicieron también a través de redes sociales, que fue un eco muy padre que fueron haciendo. Entonces, eres un promotor cultural. Sí, sí, sobre sí todo. mismo, ¿verdad? Es correcto. Bueno, en este sentido, realmente para Tabasco le abona, a Tabasco le resulta necesario la cobertura de esta información. Sí. Ya hay toda una tradición, ¿no? Sí, creo que como tabasqueños debemos ser consumidores de cultura. Y qué más que sea de la nuestra, ¿no? Yo creo que respondiendo también un poco a lo del reto, claro que es un reto, no solo para quienes nos encargamos de difundirla, de ir a cubrir un evento, también es un reto para las personas, para la misma ciudadanía, de estar enterados, de acudir a un evento. Acabamos de pasar, yo creo que se dio la nota, ¿no?, de que no vamos a tener, por ejemplo, este año Festival Cultural Ceiba, y muchos
lo vemos realmente como un golpe fuerte. ¿Por qué? Porque es un momento en el que muchos tabasqueños acudimos y no solo tenemos la oportunidad de descubrir o de conocer el arte tabasqueño, sino también el nacional y el internacional. Y hablábamos un poco de que a lo mejor también esta es una oportunidad para los artistas tabasqueños de unirse y a lo mejor proponer algo nuevo. Entonces, creo que el reto es para todos, no nada más para nosotros como comunicadores o como reporteros, sino para todos los tabasqueños. O como también decía Esdras, ¿no? Darle vida, ayudar a que conozcan a esos artistas que todavía no tienen los reflectores en alta, que están iniciando, eso es importante, ¿verdad? Y también falta la crítica, porque esa parte que le permita conducir al auditor, a la audiencia, al espectador, a explicarles básicamente de qué trata, por ejemplo, en las cuestiones de teatro, en donde más se da, un crítico también de cine. Hace falta ese ejercicio por parte de nosotros, los que estamos aquí en los medios de comunicación, ejercer esa crítica, conociendo los elementos, no porque me caigas bien o me caigas mal, sino cómo lo haces, por qué lo haces, qué técnica usas, y también ahí hace falta esa capacitación y profesionalización para poder hacer esa crítica, ¿no? Claro. ¿Ustedes no sienten acaso ese peso por la tradición periodística cultural en Tabasco? Porque tienen una gran responsabilidad, ya lo daba cuenta la cápsula introductoria de todo ese bagaje, todo ese legado histórico. A lo mejor no nos va a dar tiempo de responderlo ahorita, pero de una vez se los planteo para regresar en el segundo bloque con eso. Pero bueno, ¿sienten ese peso? ¿Alguien que alcance a responder rápidamente, brevemente, antes de irnos a corte? Bueno, yo creo que le debemos mucho, por supuesto, nos hace falta reconocer y sobre todo dar a conocer a nuestros artistas, no solamente Carlos Pellicer, Josefina Vicens, Pino Suárez en su papel de poeta, muchos, ¿no? Creo que nos hace falta y le quedamos a deber a los grandes que estuvieron pues ejerciendo poesía, pintura y demás, ¿no? No sé si coincidan, le quedamos a deber, eso es lo que ha dicho Alicia. ¿Ustedes qué piensan? No nos va a dar tiempo, pero bueno, vamos a dejar esto guardadito para, regresando del corte, hablar de esto. Esto es Trazos y Letras, somos cultura, recuerde, todos somos cultura. Soy Hugo Angulo Fuentes, regresamos pronto. Seguimos esperando sus comentarios, su participación. Verdaderamente será muy bien recibida y aprovechada para siguientes programas o incluso para este mismo, si usted le desea preguntar algo a nuestros participantes invitados de hoy. Estábamos en el desafío, estábamos en esa pregunta que tiene que ver con el gran reto o el peso que puedan sentir por todo ese legado cultural de periodismo en Tabasco, y que ustedes ahora, en este milenio, les toca desempeñar. Alicia Mateos decía, bueno, creo yo que de pronto les quedamos a deber. ¿Qué opinan los demás? Pues yo creo que sí, se les debe como a las tiendas, ¿no? Como a Liverpool, a Coppel, no, sí se les queda de ver bastante porque en ese bagaje que no hacemos mucho de investigar más atrás de nuestras plumas y nos vamos quizás con las tendencias de ahorita de que tratamos de que las noticias sean más espontáneas, más al instante, nos tardamos mucho en hacer una investigación larga, aunque lamentablemente, bueno, a mí luego se llega a molestar a veces de que hace uno una investigación, tarda, consigues entrevistas, antecedentes de un tema, lo publicas en las redes y de repente ves que los youtubers son los que tienen más seguidores con una nota de un pleito. Entonces te quedas también, bueno, ¿dónde está igual los lectores la responsabilidad de que haya esa interacción y el interés sobre todo? Creo que es igual, ese es uno de los problemas que se va luchando, ¿no? La falta de interés a veces de los lectores. Ustedes compiten contra la banalidad y la chatarra, Sí, ¿no? totalmente.
Y creo que ese también es un reto, ¿no? De cómo nosotros como reporteros tenemos que hacer también el material muy digerible para que la gente se quede ahí, para que la gente realmente entre y le dé un clic a tu nota y la lea completa, porque muchas veces, y bueno, pasa actualmente y pasa también a raíz de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, la gente solamente te lee el titular y el sumario, te ve la foto y adiós. Y solo son 5 segundos. Entonces, ese es el reto de cómo le entrego yo la información a la ciudadanía o a quienes estén interesados, en este caso, en la cultura, en el arte, en los espectáculos. ¿A qué hora se pulen ustedes? ¿A qué hora se alimentan de esa información necesaria, de la investigación, de otro tipo de lecturas, algo que fortalezca su función periodística cultural? ¿En el mismo ejercicio o cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para rascarle tiempo al tiempo y encontrar los espacios para mejorar? Bueno, en mi caso, de cierto modo, pues uno cubre los eventos y aprende uno demasiado de todo eso, ¿no? De información que traen especialistas, historiadores, escritores, o sea, diferentes tipos de personas que se han especializado en las diferentes disciplinas, ¿no? O sea, de ahí uno aprende muchísimo, básicamente, o sea, es un bagaje de conocimiento muy importante y sobre todo también estarse capacitando constantemente, acudir a, no sé, a talleres de literatura, a capacitaciones, no sé, seminarios de periodismo cultural, por ejemplo, a las jornadas editoriales que actualmente se están llevando a cabo por parte del Instituto Estatal de Cultura, diferentes tipos de capacitaciones que uno puede aprovechar también para seguirse nutriendo. Y de cierto modo eso sirve demasiado para la investigación, para el periodismo cultural sobre todo, ¿no? O sea, yo creo que también el reportero nunca debe descansar, nunca debe de bajar la guardia en el proceso de conocimiento, de saber, porque finalmente cuando nosotros entramos a la universidad algo que nos dijeron es que debemos de tener cultura general, es la base medular prácticamente de nuestra carrera, ¿no? Y yo creo que desde el momento en que abrimos nuestro diario, desde que revisamos nuestras redes sociales, un reportero hoy en día sin redes sociales, sin revisar las redes sociales, Twitter, Facebook, y conocer las noticias de toda clase, en específico nosotros de nuestra índole cultural, pues no tenemos nada que hacer si no lo hacemos, ¿no? Entonces revisar revistas, conocer, como comentaba Brenda, acudir a talleres, realmente es una labor incansable y que no tiene ni horario ni fecha en calendario, como dice la canción. Paola decía, tenemos que hacer la información muy digerible, pero también Walt Kiria, la guionista, decía, el reportero cultural tiene que ayudar al público, al auditorio, a que pueda entender con mayor claridad la complejidad de las artes. Parecen dos direcciones que apuntan hacia distintos polos. ¿Cómo le hacen para embonarlo? La verdad es que está complejo, es difícil, ¿no? Porque son diferentes puntos de vista, de percepciones, es como aplicar un tipo de hermenéutica. Lo que nosotros queremos hacer, y la hermenéutica se basa en la percepción, en la interpretación, ¿no? Y finalmente eso es complejo porque yo puedo presentar algo y a lo mejor la persona lo está viendo y lo toma desde otro punto de vista. Entonces creo que debemos de conocer bien los elementos básicos, e ir con el mensaje tal y como lo más concreto posible, ¿no? Los elementos básicos de cada una de las disciplinas artísticas, el lenguaje propio de cada uno de los espectáculos que cubren. O sea, es mucho conocimiento. Sí, demasiado. Ustedes son traductores de la cultura. Hay un movimiento artístico que se manifesta ahora, igual muy fuerte, lo de Ciudad de Colores, que ahí sí en ese caso las personas lo buscan, llegan a las gaviotas donde lograron congregar a los pintores para que ellos pues tuvieran sus lienzos, lo que son los edificios, pintar, hacer varias creaciones. Y ese movimiento creo que es uno de los que hay que tomarle mucho el ojo, seguirlo de cerca, porque la gente llega, o sea, les gustó, es un movimiento que impactó, pero también de un movimiento artístico. Igual creo que donde se peca es de la parte de los artistas, porque cuando hay carencias, como si no hay Festival Ceiba, bueno, los artistas, ¿por qué no como gremio
bueno, la otra vez lo compartí en redes sociales, a veces hago cosas así, de que, bueno, ¿y por qué no se unen y van como a hacer una propuesta? No hay Ceiba, pero aquí estamos nosotros. Salen a las calles, se presentan, se muestran ellos con sus proyectos, pero también cuando es muy así frío el gremio, pues o está ahí lucha de egos, o a quién le hago caso, o hasta que yo haga mi asociación, y los que están en mi asociación, sí son los que voy a apoyar para que vayamos a hacer un movimiento artístico. Yo sí quiero comentar algo que lo que dice él de Esdras es que sí hay grupos de artistas locales, por lo menos aquí en Villahermosa, que sí están organizados, colectivos, que están buscando hacer festivales y eventos muy a sus condiciones y a sus posibilidades. Lo que falta o lo que ha faltado es la difusión que tengo que reconocer que los medios hemos dado la espalda a muchos de esos colectivos porque no lo vemos interesantes, porque no venden, y realmente no, nosotros la función precisamente del periodismo es dar a conocer el quehacer de la ciudadanía independientemente de sus sectores, ¿no? Entonces creo que también nosotros hemos pecado de no darle la atención suficiente en la difusión. Hemos minimizado esos eventos, pero de que hay colectivos interesados en realizar eventos, sí los hay. ¿Tienen su editor, cada uno de ustedes? No. Bueno, en este caso, O sea, ustedes deciden lo que se publica o no. Bueno, en el caso del Diario Presente, donde manejamos la sección de cultura, toca hacer edición y hay colaboraciones también de plumas como el licenciado Wilber Albert, e incluso el licenciado Víctor Saman, igual nos asesora mucho en la parte cultural, y se maneja de sábado para domingo un suplemento que se llama Literactuate, que es en colaboración con la Escuela de Escritores, y ahí se sacan trabajos igual de poesía y varias materias. En este caso igual, quizás por lo limitado que se han vuelto los medios de comunicación en las redacciones, donde hemos sido más limitados, que no contamos con un equipo puedes ser coordinador de espectáculos, cultura, deportes, pero tú coordinas solo. Te coordinas a ti. Te coordinas a ti, entonces sí, es que es esa es otra función. Tú tienes que ser el reportero y tú te mandas la foto. Y pero al mismo tiempo eso es un privilegio. Sí, yo sí coincido en que es algo bueno, y porque pasa mucho de que, por ejemplo, hay otras secciones que tienen sus reporteros y los editores están aparte. Y a veces uno como reportero se imagina cómo va a salir su nota, el titular, la foto, y la verdad es que al menos en Diario Presente, en el área de espectáculos y cultura, lo tenemos. O sea, tenemos esa facilidad de como me la imaginé, al día siguiente así sale. Y creo que eso también es bueno, porque quién mejor que uno como reportero para saber como cuál es la esencia, ¿no? Cuál es lo bueno, ¿no? Lo mejor de una nota, e informar realmente como que la actividad o dar a conocer al artista. Entonces creo que sí es buena esa parte. Este programa forma parte de una universidad, por lo tanto es un programa que también busca la educación en materia de cultura. De ahí un tema tan importante, tan trascendente como este. Dados los años acumulados de experiencia, de manera muy breve, uno a uno, rápidamente, en pocos segundos, ¿qué harán para dejar un legado, para darle continuidad al periodismo cultural en Tabasco? Rapidito. Dejar un muro de Facebook de cultura. Pues seguir promoviendo, hacer esa labor de difusión, usar las herramientas ahorita que hay de redes sociales, y sobre todo que siempre tengan confianza en la persona de que podemos hacer un buen trabajo cuando se nos acerque para difundirlo. ¿Tienen aprendices ustedes? ¿Hay quienes le están siguiendo los pasos o no? Sí, hay muchachos que son, pues están empezando la carrera y sí están interesados en fomentar la cultura, ¿no? Promocionarla, ¿no? Y bueno, en ese caso, uno de mis proyectos es precisamente a mediano plazo pues hacer una revista digital que promocione precisamente, donde en un espacio donde los artistas locales y foráneos incluso puedan darse a conocer, ¿no? Y aquí va a depender mucho también la estrategia y demás, ¿no? Eso que les faltó a ustedes dos en la universidad, materia específica de periodismo cultural, ¿cómo la pueden compensar hacia otras personas que tarde o temprano estarán en el mismo ámbito? Brevemente. Bueno, pues de cierto modo se puede, bueno, en mi caso podría realizar un taller
dirigido a jóvenes estudiantes. ¡Eureka! O también podría dar no sé, proporcionar un discurso o un documento que hable sobre mi experiencia y cómo fue mi transcurso en la universidad, pero que no tocamos ese tema del periodismo cultural y que ellos pueden tener esa oportunidad de explorar ese periodismo cultural, que podemos realmente hacer periodismo cultural en Tabasco. Eso es. En 3 palabras, Paula. Que vayan a los eventos, que entrevisten a las personas y que no caigan en lo vi en redes sociales, lo jalo. No. Okay. Muchísimas gracias, Esdras, Alicia, Noemí y Paola. Esto ha sido Trazos y Letras, Somos Cultura. Nos veremos hasta la próxima semana. Gracias por su atención.